a hablar sobre la investigación de carácter temática. Entonces, cuando decimos investigación, hay que entender que realizamos un conjunto de actividades para conocer un fenómeno que viene a ser nuestro tema de investigación. Entonces, la investigación temática viene a ser actividades de conocimiento teórico más nuestra experiencia para el tema que nosotros hemos escogido y que hemos definido hace unos pocos momentos. Entonces, el tema nos enseña a definir un camino, eso quiere decir una metodología, para concretar definitivamente el problema de investigación. Con esto quiero decir, si nosotros hacemos investigación temática, vamos a encontrar al término de esta investigación y vamos a definir el problema de investigación. Entonces, lo que tenemos que hacer en la investigación temática, ese camino a recorrer, tiene que comenzar preguntándonos qué se ha hecho sobre el tema hasta hoy, el tema que tiene hasta hoy, qué se ha hecho, cómo se ha tratado y quiénes lo han tratado, qué enfoques ha tenido el tratamiento del tema. O sea, hay diferentes maneras de pensar sobre el tema que han escogido y por lo tanto, ¿qué enfoques hay sobre el tratamiento del tema? Y entonces hay diferentes maneras de pensar, diferentes vertientes, diferentes enfoques, diferentes maneras de investigar o tratar de conocer o explicar el comportamiento del tema que han escogido. Todo eso tienen que buscar. Entonces también tienen que buscar qué se ha insinuado en los estudios, o sea, en las tesis. ¿Qué vacíos faltan investigar en los artículos? ¿Hasta dónde se ha llegado? Todo esto que yo estoy preguntándome se llama estado del arte. Estado del arte del tema. Estado del arte quiere decir cuánto conocimiento hay, cómo se ha tratado, cuáles han sido los enfoques y qué investigaciones han tratado sobre ese tema y hasta dónde han llegado y por lo tanto qué vacíos hay. Eso es la investigación temática. Son todas estas cosas que yo estoy hablando son actividades que tenemos que hacer para conocer el tema de investigación y definir nuestro problema de investigación. La investigación temática, eso que quede claro, define el problema de investigación. Entonces, cuando hacemos nosotros esta investigación temática, tiene dos grandes componentes. El conocimiento del tema, que viene a ser el diagnóstico. Y todo lo que hemos dicho anteriormente es diagnosticar el tema. ¿Cómo vamos a conocer el tema? Entonces, ya hay un camino a seguir, hay una metodología que les he dicho anteriormente. Eso es el diagnóstico del tema. ¿Cuánto se conoce? ¿Quiénes lo han conocido? ¿Cuáles son las vertientes de ese conocimiento? ¿Qué falta conocer? Eso es el diagnóstico. Pero también el diagnóstico no puede ser qué falta conocer, sino hacia dónde va este conocimiento del tema que investigamos. Eso se llama el pronóstico, o sea, hacia dónde se está orientando el conocimiento sobre el tema de nuestra investigación. Entonces, estas dos vertientes hay que tenerlas muy en claro. Y ahora vamos a hacer un conjunto de pasos, una metodología mucho más cercana a nosotros, mucho más comprensible para nosotros y para nuestra realidad cuando hacemos la investigación temática. Y cuando decimos eso, entonces, rápidamente a nuestra memoria viene lo que hemos dicho anteriormente. Se debe conocer profundamente el tema de investigación. Pero ¿cómo vamos a conocer este tema de investigación? Vamos a conocerlo mediante la teoría económica.
la microeconomía y la macroeconomía, hay, sobre todos los temas que hemos escogido, hay teoría sobre eso. Entonces hay una teoría económica que explica el comportamiento de nuestro tema de investigación. Pero también la experiencia que nosotros tenemos sobre el tema, es decir, por haber sufrido los efectos del tema, como el COVID, por ejemplo, por haber realizado una investigación de repente anteriormente o haber participado en una investigación, o por experiencias del trabajo que actualmente puedo estar haciendo sobre ese tema y que por experiencia entonces lo conozco muy bien. Entonces, un tema de investigación económico-social debe ser motivo de indagación en la teoría económica y por la experiencia del investigador. Entonces, tenemos que saber todo lo que han escrito en micro y macroeconomía sobre nuestro tema y todas nuestras experiencias por haber sufrido efectos, por haber realizado una investigación o estar trabajando en algo que es nuestro tema de investigación. Eso es importante entonces conocer y tener en cuenta eso. Y para que poder realizar todo lo anterior, es decir, ir a lo micro, macro y ir a nuestra experiencia, tenemos que hacer, especialmente en el nivel teórico, tenemos que hacer una revisión e investigación bibliográfica. ¿Y en qué consiste esta revisión e investigación bibliográfica? Consiste en que nosotros, luego de haber hecho nuestra investigación bibliográfica, debemos resumir todo lo que hemos investigado en forma analítica, crítica y reflexivamente. Este es el resultado entonces de una investigación bibliográfica. Entonces tenemos que leer tesis, y tesis locales, regionales, nacionales e internacionales. Tenemos que también hacer, por lo tanto, una investigación profunda del tema de investigación, pero tenemos que saber qué cosa es esa investigación profunda bibliográfica de nuestro tema de investigación. Entonces, es buscar teóricamente todo lo preestablecido sobre el tema, o sea, toda la teoría existente sobre el tema de investigación. Hay que buscar en bibliotecas, en páginas web, y ya no vamos a tener en bibliotecas de universidades que también se accede por páginas web, y también lo que tenemos que hacer es ficharlos. O sea, lo primero que hay que hacer en una investigación bibliográfica es ficharlos para saber dónde está lo que hemos escogido leer. Puede estar en tesis locales, regionales, nacionales e internacionales, pero también puede estar en libros. Y en los libros vamos a encontrar las teorías sobre el tema y los modelos sobre el tema que hemos escogido. Y en cambio, en artículos, ¿qué vamos a encontrar? Los artículos están en revistas de renombre y están en las páginas web que nosotros vamos a buscar, en las páginas web, en buscadores sobre el tema. Entonces, los artículos lo van a tener ahí y tengan en cuenta que sean de revistas de renombre, por favor. Y finalmente, pues lo de las tesis. Es importante lo de las tesis, porque hay que leer tesis locales. Hay, si no hay, lo dejamos. Tesis regionales, si no hay, lo dejamos. Pero tesis nacionales hay. Y tenemos que leer, hacer un resumen de eso. Y tesis internacionales, hay bastante sobre nuestro tema. Y vamos a resumir y leer. Entonces, cuando decimos vamos a leer críticamente, tenemos que poner nuestro punto de vista, no tenemos que aceptar así tal como dice el autor. Tiene que decir, yo pienso de esta manera o se equivoca en esta manera, porque
esto no sucede así porque el otro autor dice esto y tal autor y lo fichamos al autor también. Entonces, en libros, ¿qué encontramos? Que vamos a resumir analítica y críticamente las teorías y los modelos. En artículos vamos a tener sobre el tema síntesis de investigaciones, esos son artículos, y que están escritos en revistas de renombre y que dicen este artículo es importante, conózcanlo y acceden a eso. Las tesis, eso sí que hay que leer. Entonces hay que leer libros, artículos y tesis en estos 4 niveles, las tesis, locales, regionales, nacionales e internacionales. Y luego resumir. Entonces, eso es, en segundo lugar, cómo se hace una investigación bibliográfica. ¿Y cómo se realiza la investigación temática? Finalmente, tenemos un punto 3. Como resultado de lo anterior, se debe elaborar un mapa de preocupaciones. Cuando leamos nosotros las teorías, los artículos y las tesis, vamos a tener preguntas que hacer. ¿Y esto cómo es? ¿Y esto cómo es? ¿Y esto qué falta? ¿Por qué falta esto? ¿Por qué no se conoce esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces va a suceder que nosotros vamos a tener que entender que el mapa de preocupaciones son un conjunto de interrogantes que nos planteamos después de cada lectura. Después de cada lectura, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es este tema? ¿Cómo es esto de lo que he leído? Entonces nos hacemos interrogantes de las lecturas después de haber leído. Entonces vamos a tener N interrogantes. Y cuando tenemos N interrogantes, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a escoger una interrogante, esta que está con rojito, y vamos a decir, esta de todas las interrogantes me interesa más. Y esa que me interesa más va a ser el problema objeto de investigación. Ese problema yo voy a investigar. Entonces estamos bajando, miren, de la investigación temática hemos llegado al problema de investigación. ¿Para qué hacemos investigación temática? Para llegar a este interrogante y decir, este es mi problema de investigación. Entonces, cuando ya tenemos este problema de investigación, hay que saber definir qué es ese problema de investigación. Hay que tener muy en claro. Lo que se va a investigar en realidad es un problema, pero un problema o fenómeno económico-social. ¿El problema qué es para nosotros cuando investigamos? Es un fenómeno económico-social que para nosotros es un problema y vamos a entender por qué es problema. Porque cuando es un fenómeno económico-social, nosotros tenemos que entender que este fenómeno es un hecho, un cambio, un movimiento que generamos nosotros los hombres para satisfacer nuestras necesidades y alcanzar el bienestar. Entonces, nosotros con nuestro comportamiento generamos un problema que hay que investigar y este es un fenómeno económico-social que estamos generándolo nosotros, que está en cambio, movimiento y evolución, que se puede medir y que eso que medimos está cambiando de tiempo en tiempo y que está en movimiento en el espacio temporal. Entonces, nosotros los hombres generamos eso para satisfacer nuestras necesidades y lograr algún nivel de bienestar. Pero el problema es un fenómeno económico, es un hecho, cambio, movimiento. Pero para que sea problema este fenómeno, es desconocido, debe ser desconocido para nosotros.
nos está afectando, nos está generando problemas, pero ¿cómo nos está generando esos problemas? Cuando el fenómeno no se conoce cómo nos está afectando, el fenómeno es desconocido. Puede tener una tendencia positiva, crecimiento, por ejemplo, o puede tener una tendencia negativa, decrecimiento, pero es desconocido por qué decrece o por qué crece. Entonces, es un problema de investigación todo aquel fenómeno que es desconocido. Y entonces tenemos que hacer actividades de investigación para conocer el fenómeno. Requiere ser conocido mediante la investigación. Entonces, el problema de investigación es todo aquello que no se conoce. Miren, no se conoce, es desconocido y que nos impulsa a nosotros los investigadores a realizar acciones de investigación para conocer. Cuando conocemos cómo es su comportamiento, definimos a ver con qué variables lo vamos a conocer más. Entonces estamos delimitando nuestra investigación. Y cuando decimos, con estas variables voy a investigar este fenómeno, hemos encontrado un modelo de investigación. Ya tenemos nuestro modelo de investigación. Entonces, las características con las que funciona el fenómeno, las vamos a conocer y vamos a definir esas características nosotros para nuestra realidad, para el lugar y el tiempo que vamos a investigar este fenómeno. A eso se llama modelo de investigación. O sea, nosotros vamos a investigar todo lo desconocido del fenómeno que viene a ser el problema de investigación mediante un modelo de investigación. Entonces, el resultado, habíamos dicho, de la investigación temática es un modelo de investigación que viene a ser el problema de investigación. Ese modelito vamos a investigar. Es entonces nuestro problema de investigación porque es desconocido. Y este modelo de investigación puede tener dos formas en este nivel de pregrado. La investigación puede ser multivariable. ¿Y cuando decimos que es multivariable? Miren, cuando un fenómeno como la comercialización se investiga por varias variables. Las causas son varias. Por ejemplo, acá, la comercialización multivariable, este fenómeno de la comercialización, voy a investigarlo por los flujos de comercialización, los canales de comercialización, los márgenes de comercialización y los precios de mercado. Todo esto que yo estoy llamando ahorita, flujos, canales, márgenes y precios de comercialización, son variables independientes. Esas son las causas que generan la comercialización. Entonces, todas las causas son variables independientes. Y la variable dependiente es el efecto, es la comercialización, es el fenómeno que estamos conversando. Entonces, por estas causas, por este conjunto de causas, existe la comercialización. Estas son las causas que generan el proceso de comercialización en cualquier sitio. Y a partir de ahí yo puedo poner mi título de investigación. Ya tengo las variables con las que se ha definido el modelo. Mi modelo, este modelo es funcional, este es un modelo matemático, porque los flujos yo lo puedo medir, los canales yo lo puedo medir, etcétera, 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 los márgenes y los precios. Entonces, con esa medida yo veo cómo esto que he medido afecta a la comercialización. Un momentito, por favor, me está llamando la secretaria de la maestría. ¿Sabes qué? En unos 15 minutos me vuelves a llamar, yo estoy terminando la clase.
Y José material. ¿Ya? Te llamo. Entonces estábamos, discúlpenme por favor, estábamos en cómo unas variables son causa y se llaman variables independientes y el efecto variable dependiente. Entonces, hay causas que generan la comercialización y son todas estas. Y a esto se llama, con este tipo de investigación lo que vamos a hacer es una investigación de carácter descriptiva, es decir, vamos a ver cada una de estas variables cómo funciona para afectar a la comercialización. Entonces, ese es el tipo de investigación que ustedes tienen que hacer cuando terminen vuestra carrera de economistas. Entonces, investigación descriptiva. Y van a hacer una investigación multivariable, por una parte, pero también pueden hacer una investigación de otro tipo. Pero ahora, antes de hablar sobre otro tipo de investigación, yo a partir de acá, de haber definido las variables, después de haber hecho toda la investigación temática y definido mi problema y con qué variables voy a investigar, puedo, miren, determinar mi título recién de investigación. Y digo, estas variables, ¿dónde lo voy a estudiar? La comercialización con estas variables, ¿dónde voy a estudiar? Y pongo mi título. Factores determinantes de la comercialización de frutas en el mercado de Pino Canchón. O sea, ya, ¿con qué variables yo voy a estudiar? Ya tengo mi modelo, con flujos de comercialización de la papa, de las frutas, con canales de comercialización de las frutas en Pino Canchón, los márgenes de comercialización y los precios al consumidor. Estas son las causas que generan la comercialización de frutas en Pino Canchón. Y yo le puedo poner cualquier año o un periodo, eso ya depende, ¿no es cierto? Pero también podemos hacer un modelo univariable. Y muchos de ustedes, cuando relacionan una variable con otra variable, ahí alcanzamos esta investigación univariable. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, en la teoría de los precios, la cantidad demandada está en función al precio. ¿Cierto o no? La teoría de la demanda. A los precios. Entonces, en este caso, el precio viene a ser la variable causa que genera el comportamiento de la cantidad demandada, el efecto. Entonces, la variable independiente es el precio y la variable dependiente es la cantidad demandada. Y entonces, ahora, yo puedo poner el título de una investigación. Puedo ponerle para este modelito, yo le pongo en qué lugar y en qué tiempo voy a investigar. Y vamos a ver ese título entonces rápidamente acá. Ahí está. Comportamiento de los precios y la cantidad demandada de la papa en el mercado de Pino Canchón. Entonces, ya he definido con este modelito dónde voy a investigar y le voy a poner la fechita que me falta sobre la cantidad demandada. Comportamiento de los precios y la cantidad demandada. ¿Ve? Estoy relacionando en este caso el comportamiento de los precios y la cantidad demandada. Entonces, ¿cómo los precios con sus variaciones afectan a la demanda de papa en el mercado de Pino Canchón? Ese es mi modelo. Este modelo me ha servido para poner mi título. Y este modelito yo voy a estudiar, pero para la papa. Cómo se comportan los precios y cómo define la cantidad demandada de la papa. Entonces, esta investigación ya no es descriptiva, es correlacional, porque se está correlacionando el precio con la cantidad demandada. Y miren el título, comportamiento de los precios. Cuando digo, es la variable independiente, la causa
Y cuando digo y la cantidad demandada, lo estoy relacionando, es la variable dependiente. Entonces, esta es una investigación de carácter correlacional. Y nosotros con esto hemos llegado a el fin de nuestra presentación y ahora ya tienen ustedes hasta dónde se llega con una investigación temática, a definir el modelo. Por lo tanto, mis queridos estudiantes, ustedes si no leen, no van a poder definir vuestras variables. No me van a venir a decir a mí, profesor, ¿cuáles son las variables con las que voy a estudiar? No, ustedes después de haber leído todo el tema que ya les he dicho y haber hecho investigación temática en libros, artículos y tesis, después de eso ponen cuáles son las variables, independientes o dependientes, o si va a ser una investigación multivariable o univariable. ¿Qué modelo de investigación voy a tener? Entonces, lo que estoy definiendo acá es, después de una investigación temática, he definido mi modelo de investigación. He definido con qué variables voy a investigar. Y eso es así. Y eso me permite incluso poner mi título de investigación. Entonces, por eso les he dicho, oiga, no han leído nada casi. Ahí estaba pensando mi tema, ustedes están, pero ahora para el examen van a hacer investigación temática. Yo les voy a enviar entre hoy día y mañana la tarea y que esta investigación temática va a tener ciertas características de acuerdo a lo que hemos estudiado y que ustedes van a tenerse que meter a trabajar y a leer todo en libros, artículos y tesis. Y todo está en páginas web. Así que no hay, no tengo, no hay, todo hay sobre los fenómenos que están investigando, hay todo se encuentra. Bien, señores, entonces voy a dejar de compartir con ustedes y voy a